Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar un poquito tarde, una disculpa con una demora técnica aquí, y creo que está perfecta para el tema porque justamente es lo que les vamos a platicar el día de hoy con el tema del aterrizaje forzoso. Y antes de empezar, me gustaría dar un slide para adelante, por favor, porque les voy a platicar una historia de un cargador de la central de abastos. Más o menos, digo, este que ven en la imagen es un poquito más grande de edad. Aquel muchacho tenía 16 años de edad y andaba a las 5 de la mañana al mercado de abastos, andaba de un lado para otro, moviéndose, cargando en su diablito, levantando cosas. Era una chamba de todos los días estar allá en punto de las 6 de la mañana para poder arrancar. Quiere decir que él se levantaba más o menos a las 5:15, 5:30, y un día, un muy buen día, pasó algo bien interesante, ¿no? Como él se trasladaba desde su lugar de origen o de su lugar donde vivía hasta en la central de abastos de Guadalajara, había más o menos 20 minutos de camino en bicicleta. Y ese día pues tocó lluvia, ¿no? Tocó que lloviera y fue un día bastante interesante porque a esa hora hacía buen frío y bueno, aparte mojado. Pero sucedió algo curioso, ¿no? El patrón de este chavo pues terminó por correrlo ese día por haber llegado 5 minutos tarde, pero además con el tema de estar todo mojado, empezaron allá a jugar. El chiste es que al final lo corrió. Algo pasó bien interesante porque a partir de esa fecha, de ahí para adelante, la situación cambió. Empezaron a ver cosas en su vida que se fueron modificando y llegó desde ser un cargador de la central de abastos a convertirse en un piloto aviador. Entonces, quiero que veas por favor al slide de la siguiente página. ¿Qué tiene que pasar para que un cargador de la central de abastos se convierta en piloto aviador? Bueno, pues te voy a platicar un poquito de esa historia. Voy a hacer una analogía con el tema de la aviación, ya que estudié aviación, yo fui ese cargador que te estaba platicando, y qué es lo que sucedió en el intermedio y cómo el tema de los aviones se parece muchísimo a la vida empresarial, cómo se parece muchísimo a tomar decisiones, ¿no? A veces en ocasiones como la que estamos viviendo el día de hoy, que es un tema complejo de estar viviendo. Entonces, si me puedes ayudar a la siguiente, e irle dando uno a uno para irles platicando un poquito de quién soy, qué hago, a qué me dedico. Mi nombre es Ricardo Gallegos, estudié Administración de Empresas. Poco a poco, pues, me fui incursionando en el tema de escalada y rappel. Es mi hobby, pero bueno, se convirtió en una manera de llevar a las empresas y a los grupos, a colegios, a muchachos, a que vivieran esta experiencia de hacer deportes extremos. Después estudié programación neurolingüística, luego estudié una maestría en PNL y fue muy interesante, muy divertido estudiar PNL, me encanta. Después estudié aviación, eso lo hice ya hace poco, hace unos 6, 7 años, y bueno, al día de hoy tengo mi licencia, sigo ejerciendo, pero es más bien como un hobby, no me dedico a eso de manera profesional o para generar dinero. Mi especialidad es el tema de trabajo en equipo y ya tengo unos 10, 12 años dándole coaching de vida y de negocios a diferentes empresas, personas, deportistas, alguno que otro artista por ahí. Entonces, eso es lo que yo hago. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Por qué le puse aterrizaje forzoso a este tema del día de hoy? Bueno, pues es muy interesante cómo es que de verdad todo el tema de la aviación, te decía, se parece muchísimo a lo que vivimos en el día a día en los negocios. Y desafortunadamente o afortunadamente, todo esto que sucedió nos llevó a caer, así como se ve la imagen de este avión o como la primera imagen que te puse de aquel avión que acuatizó en el Hudson. Acuatizar pues es poder aterrizar pero en el agua, ¿no? Y entonces hace años también, en el 2009, si mal no recuerdo, por ahí Sully, de hecho hay una película que te recomiendo mucho, se llama así Sully, con Tom Hanks, y él es la vida, ¿no? De este piloto que tuvo que acuatizar en el río Hudson allá en Nueva York. Este avión que ves en la imagen también tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y pues el tren de aterrizaje de la parte delantera no se abrió y tenía que bajar sí o sí. Creo que así nos está pasando ahora con este tema de la crisis, con el coronavirus, con todo lo que está sucediendo. Literalmente hicimos un aterrizaje forzoso. No nos quedó de otra más que venir abajo y no estábamos preparados. Tal vez íbamos a hacer un vuelo de, vamos a imaginar, de Guadalajara a Cancún, pero a la mitad del vuelo nos dijeron, ¿sabes qué? No, tienes que bajar en este momento. Oye, pero tienes que bajar en este momento
pues fue un aterrizaje forzoso, fue un aterrizaje complicado. Hasta este momento ha sido muy complicado, ha sido difícil y creo que apenas nos estamos un poquito acoplando y creo que muchas personas no estamos ni siquiera comprendiendo, entendiendo la magnitud del madrazo que estamos viviendo, ¿no? De la fuerza que estamos viviendo, de los problemas financieros que vamos a empezar a vivir o de los que estamos viviendo el día de hoy ya. Pero yo creo que, ojalá me equivoque, ojalá de verdad me equivoque, pero creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg de todos los problemas que se vienen en cuestión de negocios, de finanzas y obviamente de salud, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirles 3 puntos, 3 elementos que veo en la aviación y que los usamos para cuando llegamos a hacer un aterrizaje forzoso como lo estamos viviendo el día de hoy, ¿ok? Hablando del tema de los negocios. Esos 3 puntos los vamos a ir desglosando con esta analogía de la aviación. Como ya bajamos, ya estamos en tierra, afortunadamente la gran mayoría estamos bien, uno que otro está raspado, como se ve en la imagen que estás viendo, pues es obviamente necesario el tema del dinero para poder reparar los daños que estamos viviendo hoy día, pero muchos de nosotros no tenemos ni siquiera idea de por dónde empezar, ¿no? Cuando hablamos en la parte personal, pero también cuando hablamos en la parte de negocios. Por eso, el día de hoy vamos a ver 3 puntos muy, muy importantes que te van a dar norte para saber qué es lo que sigue, ¿ok? Entonces, ¿le puedes dar, por favor, para adelante? Estamos ahí, nos están ayudando para poder mover cada uno de los slides. Entonces, hoy estamos ante esta situación y tenemos el tema de emergencias, ¿no? Aquí vamos a ver 3 puntos, nos vamos a ir uno a uno. El primero es hacer un checklist y cada uno de estos 3 puntos tiene otros más. Entonces, si quieres hasta ahí, vamos a ver que en el checklist tenemos que revisar 3 cosas en tu negocio. El primero es, y también en tu vida personal, obviamente, es el tema de las deudas, ¿ok? ¿Cómo es que hoy tienes algunas deudas y hay que hacerles frente sí o sí? Sobre todo las deudas morales. Digo, no estoy menospreciando las deudas que puedas tener con instituciones, pero las deudas morales son las que te deberían de preocupar mucho más, ¿no? Porque he escuchado a algunas personas que dicen, oye, sí debo de aquí de mi negocio, pero fíjate que le debo a mi papá o le debo a mi abuelo que le pedí una cantidad de dinero y entonces, pues como quiera, ¿no? Es familia. No, al contrario, en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en todas las deudas, pero en especial aquellas deudas morales, ¿no? De las personas que confiaron en nosotros. Entonces tengo que hacer un checklist de cuáles son las deudas que tengo, ¿sí? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Y además, bueno, ahí podemos hacer toda una lista. Yo creo que ahí las cosas más importantes que tienes que revisar, si hicieras una columna, es obviamente identificar a quién le debes, que vayas poniendo en la lista todas las personas que les debes, la cantidad que debes, los pagos mensuales que haces de esa deuda y cuánto tiempo te faltaba por pagar, ¿no? Y bueno, obviamente el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es la tasa de interés que estabas pagando por ellos? Algunos de los financieros dicen, ¿sabes qué? Si la tasa de interés es 0, es decir, que alguien te prestó sin ningún interés o cuando los proveedores, que les debemos a los proveedores, pues también en la gran mayoría de las ocasiones la tasa es 0, dicen, bueno, esos son los que tienes que dejar de pagar. Y yo te diría, no necesariamente, tienes que hacer un buen análisis para saber cuáles son las deudas más importantes y que las vayas escalonando. No necesariamente las que tienen la tasa de interés más grande, las que tienes que pagar primero. Entonces yo te diría que ese es uno, primero hacer revisión. Tenemos que hacer conciencia ahora que ya bajó el avión y en este momento ya te hicieron tu aterrizaje forzoso, estás ahí en casita, no puedes abrir tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué deudas tengo? ¿Qué deudas personales tengo? ¿Qué deudas de negocio tengo? Y hago una revisión, hago todo un listado de las deudas con las que cuento. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, por favor ahí vela anotando y en un momento más vamos a dar espacio para que puedas hacer las preguntas que sean y responderlas, ¿no? Entonces, una de las cosas a revisar en ese checklist, ya que hicimos el aterrizaje forzoso, es deudas. Punto número 2, el tema de los gastos, ¿ok? En los gastos tenemos que hacer un análisis también y ubicar hasta dónde podemos estirarnos y hasta dónde no. Si tú eres de las personas organizadas o en tu empresa tienen perfectamente organizado cuáles son los gastos fijos, los variables, entonces vamos a hacer un análisis de cuáles, empezando por los variables, de cuáles de esos gastos variables vamos a eliminar o vamos a optimizar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un momentito más. ¿Cuáles de esas dos cosas vamos a hacer? Y por último,
voy a hacer un checklist de mis ingresos. Si yo estaba regularmente generando cierta cantidad de dinero y yo sé que con todo este problema, mis ingresos se van a venir a la baja en un 50%, en un 60%, dependiendo obviamente del giro de tu empresa, pues bueno, es importante que desde este momento vayas haciendo tu análisis de ingresos también. Entonces, para cerrar estos 3 puntos, yo te diría que aquí lo que estamos buscando en ese checklist es que tú puedas hacer conciencia de cómo es que tienes tus finanzas en este momento, cómo está tu negocio en este momento. Y obviamente estamos hablando de un checklist financiero en este momento. Pero otra cosa que no podemos dejar de lado y que no lo vamos a incluir en el checklist así tal cual como irlo revisando, pero es algo de sensación, de análisis. Y eso te lo va a dar, te decía, si ves la película de Sully, te vas a dar cuenta cómo hay emociones dentro de una situación. ¿Sí? Como es que en la película, pues Tom Hanks se la pasa corriendo por Nueva York en ciertos espacios de la película porque pues trae emociones ahí encontradas, de repente se queda viendo una ventana y se queda ido, ¿no? Están hablando, pero él no escucha porque está en su cabeza, vuelven las imágenes del impacto y pues la emoción que conlleva eso. Él en ese avión llevaba más de 100 personas. La pregunta es, tú en tu empresa, ¿cuántas personas llevabas en tu avión? ¿Sí? Tuviste que bajar de emergencia y bueno, ¿cuántas personas están ahí? ¿Cuántas de esas personas se salvaron del impacto? ¿Cuántas otras pues tuviste que despedir o se salieron por cuenta propia? Etcétera. O sea, es como revisar esa analogía. Espero que me sigas en esta analogía tanto de los aviones como de la parte empresarial. Entonces, bueno, una vez, el punto número 1 que estamos revisando es hacer tu checklist. Te dije que te iba a dar 3 puntos, ¿no? El primero lo podemos revisar, hacer conciencia de qué es lo que sí tenemos, qué es lo que no tenemos y cómo lo vamos a modificar, siempre atendiendo también a la parte humana. ¿Cómo están las personas que iban en mi avión? O incluso si no tienes empresa, pues la familia, ¿no? ¿Cómo se siente mi familia respecto a todo esto? ¿Te has parado a preguntarle a tu mujer, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos? Oigan, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están ante esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y yo, la verdad, he escuchado cosas fuertes y esperanza y emociones de todo tipo, ¿no? Pero sí, principalmente hay ansiedad, es lo que yo he escuchado, hay estrés, iba a decir un poco de estrés, pero voy a decir que hay estrés, mucho poco, hay estrés, hay inseguridad, incertidumbre, por otro lado hay esperanza también, entonces tenemos ciertas emociones ahí que es importante que las observemos, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, hacer tu checklist de deudas, gastos e ingresos, tanto personales como empresariales. Siguiente punto, vamos a darle para adelante, por favor. ¿Qué hay que hacer una vez que hicimos nuestro checklist? Ya aterrizamos, ya nos bajaron. Si quieres, ahí le dejamos. Vamos a poner una a una las preguntas que les puse para que vayamos analizándolas, ¿no? Son 4 las que yo les puse. Entonces, el primero es, bueno, el segundo paso es hacer un plan de vuelo. Ya una vez que bajamos, miren, a mí me tocó volar aquí cerquita, fui a Colima. Una vez que ya aterrizas en cualquier aeropuerto, aunque sea un aterrizaje de emergencia, como lo estamos viviendo, o que sea un aterrizaje de 1 hora que nada más te paraste a comer, de cualquier manera tienes que volver a hacer un plan de vuelo para despegar ahora del aeropuerto donde estás al aeropuerto destino. Entonces, volveremos a hacer un plan de vuelo. Muchas de las personas y empresas con las que he platicado me dicen, ¿sabes qué, Ricardo? Todo este tema que ya sucedió, pues nos obligó a cambiar nuestro plan. Ya teníamos un plan, a inicios del año. De hecho, teníamos ya un presupuesto desde noviembre del año pasado. Cumplimos con todos nuestros accionistas y con todo el mundo. Pero ¿qué crees? Volvemos a empezar. Va a volver a pasar otra vez desde el principio. Tenemos que hacer nuestro plan definitivamente desde el inicio. Entonces, para hacer nuestro plan de vuelo, yo te voy a invitar a que le incrementes 4 cosas que vamos a ver en este momento. Punto número 1 dentro del plan de vuelo es ¿qué gastos voy a eliminar? ¿Ok? De plano, así, ¿cuáles gastos? Digo, ¿sabes qué? Estos no son necesarios. Los voy a quitar aquí de mi lista corriente de gastos. Por ejemplo, en mi caso dije, ¿sabes qué? El pago de internet se queda, pero lo que se va, ya que no nos sirve, es el del cable, el del megacable. Ya no está sirviendo y perdón si alguien está ahí de megacable, pero en mi caso era eliminar ese gasto. Realmente lo que necesitamos en este momento para nosotros es esto.
Obviamente habrá otras empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo sí necesito el cable porque soy un hotel, ¿no? Y claro, en todas las pantallas de cada habitación necesitamos que exista el cable. Bueno, perfecto. Entonces, eso está muy bien, pero ¿qué gastos vas a eliminar? Yo te recomendaría que empezaras por los gastos variables. Acuérdense que siempre hay gastos fijos, gastos variables. Empieza a voltear a ver los gastos variables. No te estoy diciendo que elimines los gastos variables, sino que comiences a visualizar cuáles de los gastos variables puedo dejar de lado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, siguiente, después de gastos, ¿qué gastos voy a eliminar? Ahora, ¿qué gastos voy a optimizar? Esto es bien interesante porque es diferente a eliminar. ¿Qué significa optimizar? ¿Cuáles de mi lista de gastos, que ya sean variables o sean fijos, voy a dejarlos? Pero cuáles otros los voy a pulir. Es decir, si en mi caso, ¿no? Yo estoy con la compañía de teléfonos Telcel y pues me hablaron hace poquito, ¿sabes qué? Tú estás pagando un paquete que te cuesta 699. Si te cambias ahorita y si actualizas tu contrato otros 24 meses, te vamos a hacer uno por 499 y además te vamos a incluir no sé qué cosas. Eso es optimizar gastos, ¿ok? Aunque son 200, 300 pesos, de cualquier manera, mensualmente los vas sumando y ya en el transcurso del año ya se convierten en algunos cuantos miles. Entonces tienes que pensar en optimizar gastos. Cosas que normalmente no usas, puedes dejarlas de lado. Por ejemplo, oye, yo tengo contratado, voy a inventar alguna cosa, el Netflix, ¿ok? Pero no lo uso. O sea, realmente veo por allá de vez en cuando una película, de vez en cuando veo una serie, pues elimina ese gasto completamente o optimízalo. Si lo tenías en, no sé, la mensualidad de 250, la bajas al de 150 pesos, por decirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, todo se puede ahí acomodar, pero hay que optimizar. Obviamente la mayoría de las personas no estamos generando gastos en salir a comer, pero también el tipo de comidas con las que nos podemos alimentar hoy día pueden ser mucho más económicas, ¿no? No se trata nada más de levantar el teléfono y pedir pizza o pedir tortas ahogadas o pedir mariscos, ¿no? También puedes comprar verduras, puedes comprar pastas, otro tipo de cosas que puedes preparar en tu casa. Eso te va a ayudar a optimizar. En el tema de los negocios también puedes optimizar tus gastos, ¿no? ¿De qué manera lo vas a hacer? Te lo dejo ahí de tarea. Punto número 3, en la formación de tu nuevo plan de vuelo, tienes que observar claramente cómo están tus deudas. Entonces, ¿le puedes dar uno para adelante, por favor? ¿Cuáles son las deudas y cómo las vas a reestructurar? Ya veíamos en el punto anterior, haciendo tu checklist, cuáles son las deudas. Ahora dentro del plan es, ¿cómo voy a armar una reestructura? Aprovéchate ahorita de los bancos. ¿Sí? Ellos todo el tiempo están viendo negocio. Bueno, nosotros podemos aprovechar en este momento de los bancos que están dándonos muchas opciones, muchas oportunidades para hacer reestructuras, para hacer pagos por adelantado. Si tienes ahorita el dinero, aprovecha y paga una deuda que tengas por adelantado. Ellos están poniendo muy de modo, o ya sabes, posponer los pagos 3, 4 meses. Todo esto lo tienes que hacer justo ahora, aprovecha. Tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, eso es bien importante. Las tarjetas de crédito hoy por hoy, en la gran mayoría de los bancos te están dando chance de que pospongan los pagos, pero te siguen cobrando intereses. Entonces ten cuidado con eso, no crees que no te van a cobrar intereses y que son la Madre Teresa de Calcuta, pues no, hay que tener mucho cuidado. Pero yo te invitaría justo ahora, si tienes 3, 4 tarjetas de crédito o en tu negocio tienes un crédito PYME que se pueda reestructurar, aprovecha. Hoy día te están ayudando, hay algunos casos que también el gobierno puede darte una cantidad de dinero para que pagues esas deudas y tú ya nada más le pagas a tasa cero al gobierno. No sé, hay muchas maneras en las que tú puedes revisarlo, ¿no? Entonces, reestructura deudas. Y la última, que obviamente para mí es de las más importantes, es cómo voy a generar más ingresos. Desde este momento, toda esta crisis nos está ayudando a reestructurar nuestra mente y cómo le vamos a hacer para generar más ingresos desde ya o cuando yo regrese a chambear. Si en este momento no me están dando la oportunidad de trabajar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde entra la creatividad, la innovación, toda la tecnología, ¿no? Que sí se puede hacer, justo como lo estamos haciendo hoy día. Entonces, de esta manera puedes armar tu plan de vuelo. Aquí te dejo algunas preguntas. Por favor, el plan de vuelo tiene que estar por escrito. No se vale que digas, bueno, pues ya todo lo tengo aquí en mi cabeza, ¿no? No va por ahí. Tenemos que armarlo de una manera muy concreta y que sea por escrito. Muy bien, vamos a darle al siguiente, por favor. Este fue el segundo paso. ¿Qué pasa, Ricardo? Ya tengo mi plan de vuelo, ya hice mi checklist, ya hice mi plan de vuelo. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora tenemos que esperar en la fila. ¿Le puedes dar al siguiente slide, por favor?
Mira, esta imagen es bien interesante bueno, yo todavía no vuelo ese tipo de aviones tan grandes, pero igual cuando vamos a despegar, siempre estamos en la fila de aviones, ¿no? Aunque el avión que yo vuele sea un avión más pequeño, sea un avioncito, un Cessna o que sea cualquier tipo de avión, nos tenemos que formar en la fila. ¿Qué te quiero decir con eso? No importa si tu empresa es enorme, es un jet o es un jumbo jet, o es una pequeñita empresa, es un Cessnita, es un avión pequeño, no importa. Tú te tienes que formar y estar listo ya en la fila para que torre de control te autorice al despegue. ¿Qué significa eso? Estamos ahorita contenidos, estamos en la fila de espera, estamos listos para que nos den el banderazo de salida. De hecho, ya estábamos listos para arrancar el 1 de mayo, ¿no? Había hasta memes que decían, oye, y bueno, pregunta, ¿el 1 de mayo se va a trabajar o de plano no se va a hacer nada, ¿no? Porque estábamos como en ese tema. Pues fíjate que ya nos aventaron a mayo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a hacer ahora y cómo vamos a estar listos justo para cuando nos digan, ya estás autorizado a despegar. ¿Ya estás listo? Bueno, pues dale para adelante. Si tú no estás listo, entonces por eso tienes que hacer tu plan de vuelo. ¿Cuándo nos van a dar autorización para despegar? Bueno, puede ser que sea a mediados de mayo, puede ser que sea a finales de mayo, puede ser que sea más adelante de junio, no importa. El tema es que tú tengas listo, que estés preparado, que estés organizado, incluso que vayas aventajando algunas cosas. Mira, cuando vamos por las calles de rodaje, que son las callecitas estas por donde pasan todos los aviones antes de llegar a la pista principal, lo que hacemos es ir haciendo algunas cosas que nos pide el checklist antes de despegar. Entonces vas checando alerones, vas revisando el motor, vas acomodando la frecuencia de los radios, etcétera, ¿no? Vamos haciendo muchas cosas. ¿Qué quiero decirte con eso? No necesariamente tienes que estar en la calle, allá afuera o con tu negocio abierto, ya sabes, con la cortina arriba para poder estar trabajando. Hoy te puedes preparar para hacer muchas cosas desde casa, desde donde estés en este momento, para que despegues con todo. ¿Ok? Y obviamente cuando estás en la cabecera de la pista y ya te autorizan al despegue, todos los aviones, no estés fijado en alguna película donde lo has visto, meten potencia a fondo. ¿Ok? Se trata de meter turbo y de meterle toda la potencia para que el avión pueda despegar. Tienes que estar completamente listo para que despegues con todo. Pero si tú no tienes tu plan, si tú no tienes claridad de para dónde vas a despegar, ahí es donde va a estar el problema. Ahora, una vez que te pones en cabecera para despegar, una vez que nos autoricen el despegue, que ya el gobierno nos diga, muy bien muchachos, pues ya se levanta esto y empezamos a trabajar, o va a ser escalonado, o como nos lo digan, ¿no? Si nos dicen, ¿sabes qué? Primero van a empezar tal tipo de empresas, luego vienen estas otras, tú tienes que estar listo para cuando ya te den la autorización de despegue. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el tercer punto? Ahorita es nada más estar pendiente, ¿no? Estar preparado. Entonces le puedes dar al siguiente slide. Estamos preparados, estamos en la fila, estamos esperando y este es el último slide que te quiero compartir porque yo lo que estoy buscando, un puntito más, por favor. Creo que ahí se atoró. Ok. ¿Quieres darle un nuevo clic? Creo que ahí se atoró un poquitín. Bueno, el siguiente punto es, ándale, ahí mero. Uno atrás. Se había atorado. El rumbo de alejamiento, ¿no? Esta palabra me encanta porque cuando ya estás en la pista, listo para despegar, y están los aviones de los demás allá en la fila esperando, tú tienes la pista, eres un avión pequeño, grandote, no importa, de todos modos te dan tu espacio, tu tiempo para que despegues, te autorizan, y tú lo que haces es meter toda la potencia a fondo, ¿no? La pregunta que te hace torre de control es, ¿para dónde vas a virar, ¿no? ¿Cuál es tu rumbo de alejamiento? Y tú tienes que decir, ok, voy rumbo de alejamiento 170, que son los 170 grados. Acuérdate que son 360 grados y tú dices 170, la torre de control sabe que vas a volar al rumbo 170. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener claridad de cuál es el rumbo de alejamiento. ¿Qué significa eso? Pues cuáles son los 2 primeros pasos que vas a dar. Ellos tienen que tener mucha claridad de que una vez que sueltes el avión y que ya estés en el aire, hacia dónde te vas a dirigir. La pregunta es, una vez que nos suelten y que nos den autorización para despegar, ¿tú tienes claridad de cuál es tu rumbo de alejamiento? ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a volar? Y eso es lo que estamos cuadrando el día de hoy, ¿no? Que tengas esa claridad. Entonces, si le puedes dar un clic en más, por favor, porque este es el tercer punto y es muy, muy importante, igual que los otros.
dale un clic más. Dice, definir claramente mis 2 primeros pasos. ¿De acuerdo? Esa es la chamba que tenemos en el rumbo de alejamiento. Y obviamente cuando los que si me están escuchando y alguien de ustedes es piloto, conoce a alguien que es piloto aviador, sabe que tenemos unas cartas de navegación. Es equivalente al plan de vuelo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Vemos la carta y vemos la ruta por donde vamos a volar. Entonces, cuando decimos el rumbo de alejamiento 170, significa que una vez que despegue me voy a ir a ese rumbo, ¿no? A esa radial 170. ¿Qué estoy haciendo? Yo ya sé y tengo claridad a futuro. En cuanto yo despego, voy a volar hacia ese rumbo. Pero una vez que tomo el rumbo 170, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? O sea, siempre tengo que tener 2 o 3 pasos por adelantado hasta que llegue a mi destino. Justamente como lo hace un jugador de ajedrez, ¿no? Empieza a ver la jugada, ve el tablero y ve 2 o 3 puntos hacia adelante. Obviamente, pues el mercado y la situación va a estar modificando las cosas, pero yo tengo que estar preparado, tengo que estar listo para lo que venga, para lo que suceda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los 3 puntos. Si te fijas, son muy sencillos. Primero, hacer tu checklist. Segundo punto, y bueno, en el checklist vamos a revisar deudas, vamos a revisar gastos y vamos a revisar ingresos. Y luego, el punto número 2, yo tengo que revisar, ya que tengo esto, cómo voy a bajarlo en papel, mi plan de vuelo. ¿Cómo voy a hacer mi plan de trabajo? Yo les hacía algunos puntos importantes, ¿no? En cuestión de los gastos, qué gastos voy a eliminar, qué gastos voy a optimizar, qué deudas voy a reestructurar y por último, qué ingresos voy a generar, extras o de los que ya tenía, qué modificaciones le voy a hacer. Entonces, el segundo punto es mi plan de vuelo. Y el tercer punto, ya una vez que me den la autorización, ¿cuál va a ser mi rumbo de alejamiento, ¿no? ¿Para dónde voy a volar? Es decir, ¿cuáles son las acciones concretas que voy a tener? ¿Cuáles son mis primeros pasos? ¿No? Yo te decía, mis 2 primeros pasos. Y esos son los 3 puntos que te tengo el día de hoy para que tengas claridad. Acuérdate que los puedes aplicar tanto en negocio, pero también los puedes comenzar a aplicar en tu vida personal. ¿Ok? Ahora sí le puedes dar, por favor, al siguiente para despedirme. Sé que nos retrasamos un poquito con la cuestión de la tecnología, pero ya nos acomodamos en tiempos. Entonces, último slide. Ahí lo que te pongo son una de mis redes sociales, mi correo electrónico y pues yo soy Ricardo Gallegos. La verdad estoy bien contento de que me hayan invitado. Gracias aquí a IOS, gracias a Lore que pensó en mí. Y no sé si hay algunas preguntas, dudas por WhatsApp. A ver, vamos a ver. Dice, pregunta 1. ¿Tienes alguna recomendación de qué libros leer? Híjole, si en este momento estás en casa o has estado encerrado y no has leído un solo libro, híjole, estamos en la lona, ¿no? El tiempo no fue el problema. Bueno, uno de los libros que yo te pudiera dejar, de los que he leído últimamente y que me han gustado mucho, es el del Tallador del Diamante, ¿ok? El Tallador del Diamante de Geshe Michael Roche, se escribe, ahorita se los busco, si quieren se los comparto. Me gustó muchísimo ese libro, más que un libro, una lectura, yo te diría que es como un manualito que puedes seguir, ¿no? Te dicta algunas cosas que puedes hacer para lograr resultados tanto en la vida personal como en la vida familiar, como en los negocios. Entonces, a mí me encanta ese libro. El Tallador del Diamante. Te puedo recomendar también el Club de las 5 de la mañana, también está interesante. Para mi gusto tiene demasiados tips. Ya creo que le exageró, ¿cómo se llama? La persona que lo escribió, pero es bueno. Sí me gustó. Es el mismo que escribe el monje que vendió su Ferrari. Entonces está muy bueno, pero tiene tips, agárrate 2 o 3 y llévalos a la práctica, nada más. Siguiente pregunta, dice, ¿tienes alguna recomendación de algún formato que ya haya para llenar esta información de gastos, ingresos, etcétera? Sí, yo les puedo pasar un formato muy, muy sencillo, muy básico, el que hago en los cursos de finanzas. Es muy práctico, para mi gusto. Obviamente en las empresas, pues es muchísimo más complejo. Hemos estado trabajando ahí con más acueducto y la verdad es, pues los formatos que tienen, obviamente nada que ver, son muy, muy complejos, muy interesantes y no se pierde nada. Ahí tenemos los gastos de todo, ¿no? Pero cuando hablamos de gastos personales, pues yo simplemente los divido en 9 áreas, en 9 cajitas. 4 de ellas son los gastos fijos y 5 son los variables. Entonces, pues prácticamente ese podría ser. Si quieren, yo se los comparto aquí el archivo para que lo puedan llenar sin ningún problema y se los comparto sin bronca.
pero traten de hacerlo, lo que sí les podría recomendar es que traten de hacerlo muy práctico, muy sencillo. No hay que complicarnos la existencia, porque cuando nos complicamos la existencia empieza a haber problemas, ¿no? Ya luego nos da flojera de hacer las cosas. Por ejemplo, uno de los tips que les doy para este tema justamente de llenar la información de gastos es que lleven registro. Da flojera hacer los registros, pero ¿qué hago yo? Les digo, la forma de llevar los registros, hagan un registro para flojos. ¿Cómo es eso? Paga con tu tarjeta y el que se encarga de llevar los registros, pues es el banco. Tú nomás descargas tu estado de cuenta y allá aparecen todos los registros, ¿de acuerdo? Entonces, hazlo lo más sencillo posible, hazlo muy práctico. Ese es el consejo que yo les daría, ¿ok? Dicen que no hay más preguntas. Les paso, si quieren, los nombres de los libros. Hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Para mí fue un gusto, de verdad, un honor estar aquí con ustedes. Espero que haya servido y no sé si se puede compartir. Se puede compartir el video con alguien más. Por favor, háganlo para que no se quede aquí nada más. ¿De acuerdo? Pues bien, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, bendiciones, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Gallegos y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, así Ricardo Gallegos, Coach Ricardo Gallegos, y en Facebook también, Coach Ricardo Gallegos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y adiós. Hasta la próxima.